día, familia hermosa. Con todo el corazón, tomemos la porción de este día. Es un día maravilloso para agradecer al Padre. Todos debemos llenar de gozo, todos debemos llenar de gozo, agradecer al Padre por este día que nos has dado. Gracias, Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu generosidad, por tu bondad, por todo lo que nos ofrece y por todo lo que nos da. Te ofrecemos, Señor, este día. Te pedimos que sea tú que ponga en nosotros la palabra, Señor, que ponga en nosotros la semilla según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a llamar a este tema sin paraguas. Sin paraguas. Así es. En el día de hoy vamos a trabajar a Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 32. Y lo vamos a destacar o lo vamos a definir como sin paraguas. Así es. Tú y yo usamos salir a la calle a expensa, así es. Cuando sabiendo y ya hemos escuchado el pronóstico de que va a llover, pero salimos sin paraguas. Y cuando salimos sin paraguas, aún sabiendo que va a llover, estamos a expenso a la lluvia, al sol y a un sinnúmero de asuntos que pueden pasar en el camino y que no van a ser favorables si de repente no tengo aquello con lo que voy a cubrir mi cabeza. Así vamos a definir al hijo pródigo, a lo que vamos a leer en el día de hoy. Nosotros, cuando estamos en el lugar de juzgar a otro, cuando estamos en el lugar de jugar a otro, pues vamos a decir que tonta, salió sin paraguas. Y eso es lo que pasa con el hijo pródigo. Cuando tú y yo estamos analizando el hijo pródigo, lo vemos como el villano, como el que malgastó lo que el padre le dio. Bueno, cada uno tiene un libre albedrío. El padre le ha dado la libertad de salir o con paraguas o sin paraguas. Usted decide dónde va, con quién va. Usted decide por su propia voluntad vivir sus experiencias. Pero todos sabemos que cada acción tiene al final un resultado. Cada acción tiene una reacción. Por lo tanto, nosotros cuando decidimos vivir cualquier experiencia, nosotros nos vamos sabiendo que nosotros nos estamos, vamos a decir, bueno, aventurando. Yo me aventuro, yo aprendo de esto. Y mira que aunque nosotros no lo hemos visto, nos gusta estar en el lugar de juez y está hablando, ay, qué malo fue el hijo pródigo, él se fue y todo. Todos vivimos nuestras experiencias y es la suma de las experiencias lo que me va a ayudar a mí a poder saber comparar entre una situación y otra. No solamente a comparar. Si yo no conozco otra cosa, no podré valorar lo que yo tengo en la mano o aquello o aquellas personas que me han brindado su amor y su cariño. ¿Por qué? Porque creo que siempre lo tengo. Y como siempre lo tengo, no lo doy como importante, sino que de repente, sí, tienes que estar ahí, tienes que quererme, tienes que cuidarme y vemos como natural aquellos que poseemos, aquellos que estamos compartiendo, mas no entendemos que es una, vamos a decir que son parte del amor y la misericordia del Todopoderoso. Pero bueno, vamos a leer la lectura. Está tomada de Lucas capítulo 15, perdón, porque hoy estoy media agripadita. Capítulo 15 dice así, versículo 11 al 32 dice, añadió, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. Llega el momento de compartir la herencia. El Padre ha puesto en nosotros una herencia. El Padre ha puesto en nosotros dones que sabemos, tenemos que saber manejarlo. Ya el hijo pródigo tiene en sus manos aquello que ha pedido. Ahora bien, ¿es culpa del padre si no lo sabe manejar? Para nada. El Padre ha puesto en ti y ha puesto en mí dones, los cuales nosotros tenemos que saber ser buenos administradores de aquello para que demos buenos resultados. Ahora bien, si por casualidad la vida, usted o yo, no supimos dar el valor que se merecía en un momento determinado, pues vamos a aprender una lección de esto. Y esto nos ayudará a qué? A valorar lo que tenemos en la mano para la próxima, cuando otra vez podamos poseer aquellos que se ha ido de nuestras manos. Ahora bien, a los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano. Ahora bien,
Cuando escuchamos eso, posiblemente nos decimos, bueno, pues ya tiene la fortuna y como tiene la fortuna, se fue lejos de su cercano. Podría ser el caso, pero no tiene que ser el caso. A nosotros mayormente nos gusta, vamos a decir, experimentar nuevas aventuras y es ese deseo de escudriñar lo nuevo los que nos permite tener esas experiencias. Puede ser que se quiso ir porque ya tenía su porción, pero también podría ser que simplemente quiso ir y experimentar lo que el mundo allá afuera quería entregarle, lo que él no conocía. Así es, dice, viviendo lejos, a un país lejos, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Ahora bien, usted y yo tenemos la libertad de vivir la vida como a cada uno le plazca. Ahora bien, usted tiene que entender que todo tendrá un resultado y que mi mañana será resultado de mi acción de hoy, como yo la estoy viviendo hoy. Ahora bien, cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. ¿Qué pasó ahora? Ya se ha ido la sombrilla que le cubría. Como ya se fue, ahora está el momento que estás teniendo las consecuencias, pero son experiencias que él tiene que pasar, porque si él no pasa por esas experiencias, entonces no vas a valorar lo que antes tenía, lo que poseía. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Ya ahora de ser un hijo con todos los privilegios. Ahora, ¿por qué? Porque algunas veces tenemos que pasar por esa situación para poder valorar, como ya había dicho, lo que poseemos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ni siquiera lo que comían los cerdos. Él podía o era capaz o tenía la manera, la facilidad de conseguir. Muchas veces nosotros mismos cerramos nuestras puertas. Ahora bien, entenderse que estar en esa situación, esto le ayuda a valorar qué tiene detrás, a quién tiene detrás. Entonces, recapacitando, pensó, o sea, el hombre entró en sí, que es lo que tú y yo tenemos que hacer muchas veces, es hacernos vamos a decir, un análisis interno y ver qué he hecho y por qué he llegado a la situación por la cual estoy pasando. ¿A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Aquí aprende a valorar que el lugar donde estaba era un lugar donde no solamente él era bendecido, sino a todo aquel que está cerca de su Padre. Allí aprendemos y entendemos que la vida lejos, lejos de la cobertura del Padre no es tan fácil como nosotros lo pensamos. Porque muchas veces no pensamos que somos independientes, que yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca, que yo puedo y que lo que yo tengo no me viene por la misericordia del Padre, sino por mi fuerza. Y tenemos que recordarnos, dice en su palabra, no te olvides que yo soy que te doy la fuerza para hacer belleza y riqueza. Y es importante que tú y yo no lo recordemos. Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, qué bueno, ya él se hizo un análisis, ya él pudo comparar cómo era la vida. Es bueno la experiencia, es por eso que no es negativo lo que pasó con el hijo pródigo. Todo lo contrario, esto le ayuda a él poder hacer una comparación, valorar. Y ahora que ha decidido, ya sabe que delante del Padre la vida es mejor. Ahora, qué importante aquí, él decidió ir delante del Padre y pedir perdón. Esto es importante. He pecado contra Dios y te he ofendido. Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque él sabe que en la vida, en la casa de su padre, quizá él piensa que ha perdido su posición, pero hay posiciones que son tuyas, te pertenecen. Y no importa el lugar donde vaya, donde esté, son tuyas. El padre vamos a decir, te creó con ciertos dones, talentos que son tuyos. No importa que otros se roben tus ideas, porque tú eres el portador de las ideas. No importa que tú, por ejemplo, canta canciones, escribe libros,
no importa que la gente te tome eso, para nada, porque el portador aquí eres tú. Quien lleva la semilla adentro eres tú. Y eso es importante es entenderlo. Ahora bien, él, no entendiendo eso y pasa contigo y pasa conmigo, no nos conocemos el valor que poseemos. Por lo tanto, nosotros muchas veces, aunque hemos caído muy bajo, tanto de ir a comer la comida de los cerdos y ni siquiera eso alcanzar, o sea, más abajo de los cerdos, nosotros entendemos que ya no merecemos nada. Claro que merecemos, el Padre nos da una oportunidad, porque el Dios a quien servimos es un Dios de oportunidades. Y es por eso que aunque Él va delante de su papá con un corazón arrepentido, muy importante para ti y para mí, Él va con un corazón arrepentido, entendiendo que no merece la posición anterior, pero es que esta posición le pertenece porque es de Él. Hay cosas que son tuyas y no la va a realizar otra persona que no sea tú. Hay dones que el Señor ha puesto en ti, que son tuyos y que no importa quién venga, a ti te pertenecen. Hay propósito de la vida que el Señor ha puesto en ti y no importa quién venga. Eres tú que tienes la semilla. Tienes que entender eso, que el valor está dentro de ti, que tú eres portador o portadora de esa verdad, de esa palabra, de esa acción que tú estás realizando. Por lo tanto, aquel que se siente ser portador, vamos a decir, portadores de su palabra. Y que yo me quedaba ahorita analizando y decía, Padre, qué maravilloso eres, de verdad. Que yo de verdad, algunas veces ni siquiera entendemos lo que tenemos en la mano. Por ejemplo, yo, trayendo la palabra del Eterno, yo soy portadora de su verdad. Yo soy portadora de su palabra. Ahora bien, si tú y yo nos vamos a un punto más profundo, entendiendo qué es la palabra, o sea, ¿qué significa la palabra del Eterno que es el mismo Eterno? Si yo soy portadora de su palabra y la palabra es Jesucristo, entonces yo soy portadora de Cristo. ¡Qué maravilla! Ahora bien, es un privilegio para mí. Y con toda humildad agradezco al Padre. ¿Por qué? Porque este es un regalo que nosotros ni siquiera entendemos. La inmensidad de lo que poseemos. La inmensidad de esta tarea maravillosa que el Padre ha puesto en nosotros. De llevar su palabra. Y para mí es con toda humildad de mi corazón y agradecimiento. Porque, wow, que el Padre me haga portadora de su palabra, portadora de su amor, portadora de vida yo soy. ¿Por qué? La palabra del Eterno es vida, es verdad, es luz. Y si la palabra del Eterno es el Eterno, entonces yo soy portadora de Dios. ¡Qué maravilloso! Cada uno de nosotros, desde el punto de vista del propósito que ya ha conseguido, porque lo que tú haces no es tu propósito. Que tú trabajes en X oficina, que tú hagas lo que, tal cosa que tengas tal empresa, lo que sea, esto no es tu propósito. Tu propósito es aquello más que te va a ayudar a dejar o a sembrar una semilla, a ser parte de aquel propósito del plan de salvación que el Padre ha destinado y que cada persona lo va a realizar desde un punto determinado. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno puedes sentir y ser! No solamente sentir, ser portadores de la palabra, portadores de la verdad, portadores de vida y ser vida. ¿Por qué? Porque no solamente la aporto, yo también la llevo, yo también lo soy. Maravilloso el Dios a quien servimos. Cada uno debe sentirse y buscar de qué es portador, qué lleva. Vida, dependiendo. Cada uno sabrá los que lleva, los que porta. Así que bueno, él no ha entendido lo que porta. Él no ha entendido su papel. Él no ha entendido su posición. Es importante que sepamos. Muchas personas que son servidores del Eterno, hay un momento determinado que llegan y caen. Y es normal. Pero este es el Dios que levanta. Ahora bien, hay un don en esa persona que puede estar dormido. Hay un propósito en esas personas. Que aunque tú la veas que esté comiendo con los cerdos, no indica que pertenece a los cerdos. No, cayó y es normal. Ahora bien, cuando un hijo de Dios cae, cuando se levanta con doble fuerza. Se levanta con una fuerza más grande. Ahora, seguimos entendiendo y dice, es pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Mira, es importante que cuando nosotros estemos determinados. Aquí en el hijo pródigo hubo una determinación. Reconoció, valoró
que allí en la casa de su padre es una vida más favorable y luego que decide pedir perdón porque sabe que ha ofendido. Es bueno que en los lugares donde hemos dañado, es bueno que pidamos perdón para volver otra vez a realizar. Si queremos, vamos a decir, seguir en ese plan, en esa relación, en esa amistad, lo que usted entienda. Ahora bien, luego que ya él está determinado de que él ya se va a pedir perdón al Padre, él empieza el camino. Eso es lo que falta contigo, conmigo. Quizás ya nosotros lo hemos decidido. Si tenemos la determinación, es muy importante la determinación de lo que quiero, dónde quiero llegar. Ahora bien, ya tengo la determinación, empieza a dar el paso. Es importante el paso que doy. Entonces él empieza, ¿dónde es el paso? A ir a la casa de su padre, a pedir perdón, a buscar allí. Prefiere un trabajo de su padre que ir a otro lugar, porque no hay lugar como la casa del Padre. Y es bueno que tú y yo lo reconozcamos. No hay un lugar, no hay un espacio como la casa del Padre a quien tú y yo servimos. Trátame como a uno de tus jornaleros. Nos ponemos hasta abajo, pero el Padre no deja, porque la posición que le ha escrito. Cuando yo nací, cuando tú naciste, cada uno tiene un escrito. Cada uno ya lo tiene escrito. Lo que tú y yo hacemos hoy vino con nuestro paquete de nacimiento. Desde antes de nuestro nacimiento, como le dice el Padre a Jeremías, ya estaba en nuestros genes, ya está en nuestros genes. Por lo tanto, me pertenece. Ahora bien, es bueno mantener, como el hijo pródigo, la humildad de poder entender delante de él. Y si no, yo sé mi posición, la tomo. Claro que muchas veces yo tengo que ponerme, porque nosotros, los portadores de la palabra, los portadores de la palabra del Eterno, los predicadores, los portadores de la luz que el Señor ha elegido para su trabajo, tenemos también que ser bien fuertes al momento de determinación, al momento de decidir dar el paso. Y no podemos parar del trabajo que el Padre ha puesto en nuestra mano. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Vemos bien, el Padre cuando nosotros volvamos, no importa lo que hayamos cometido, cuando volvamos detrás de Él, es un Padre con un corazón enternecido, que no vas a perdonar y no vas a recibir. Eso hizo el Padre. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El Padre está dispuesto para recibirte a ti, para recibirme a mí, si nos hemos alejado de su presencia. Está dispuesto a abrazarnos, a darnos su calor y a entender que Él está cerca de nosotros, a mostrarnos con amor. Es esta acción de que ya vivió la experiencia, es la suma de experiencia que le hace permitir al hijo pródigo entender el valor del Padre que tiene cerca. Y te ayuda a ti y me ayuda a mí. Maravilloso el Padre. Pero el Padre dijo a su sirviente, enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Le da un nuevo traje, le da un anillo, le pone, cambia sus zapatos, le da sandalias en los pies. Una bendición el Padre hace en nuestras vidas. ¿Qué pasa? El vestido que el hijo pródigo traía. Puede ser que el vestido que traemos no es el vestido que el Padre quiere de nosotros. El vestido de sus servidores, el vestido de hijos. Muchas veces nosotros estamos vistiendo ni siquiera como jornaleros, porque en la casa de nuestro Padre aún los jornaleros tienen una buena posición. Estamos vistiendo como desconocidos. Hay trajes que a mí no me identifican. No me identifican. Hay sandalias que no son para caminar mis caminos. Más claro, es por eso que vemos que el Padre le da al hijo su posición de hijo. Llega, hace una fiesta, cambia su vestido porque no es el que debe vestir. Cambia su zapato por sandalia porque no son las sandalias para caminar los pasos que él debe caminar. ¿No es maravilloso el día? ¿No es maravilloso el Dios a quien servimos? ¿No es grandioso desde que nos levantamos? Es un Dios que está ahí con nosotros desde que nosotros ponemos nuestros pies delante de nuestra cama. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este mi hijo mío estaba muerto y ha revivido. Cuando nosotros volvemos a Él, es que nosotros renacemos de nuevo, revivimos de nuevo, resucitamos, vamos a la vida. Porque solamente tenemos vida cuando estamos bajo la misericordia, estamos en la presencia del Padre. Lo demás no lo definas como vida. Ok, eso es una pérdida de tiempo. Ahora bien,
Se había perdido y ha sido encontrado y empezaron la fiesta. Hay una razón para que festejemos, hay una razón para celebrar y es que ha vuelto a la misericordia del Padre. Es que el Padre, con su amor infinito, está allí, con los brazos abiertos para ti y para mí, para recibirnos. En cualquier momento determinado que tú y yo decidamos volver a su presencia, buscar de su misericordia, de su amor y de su ternura. Grandioso el Padre, el Dios a quien tú y yo servimos. Ahora bien, el hijo mayor. Vamos a hablar un poco del hijo mayor. Cuando tú y yo escuchamos el hijo pródigo, siempre nos centramos en la parte de, ay, este fue un vagabundo, el hijo pródigo se fue, gastó el dinero y el pobre, el otro pobrecito, vemos al mayor como la víctima, como aquel que trabaja sin descanso, pero no tiene ningún merecido. No lo tiene porque no lo sabe usar. No lo tiene porque él puede también ir donde él quiera y el dinero está ahí para él. Los cerdos están ahí para él. O sea, lo que posiciona a su padre es de él. Él tiene que saberlo usar, pero eso no indica que esto le quita posición delante de su hermano. Eso pasa contigo y conmigo hoy. En la posición del hermano mayor están muchos de nuestros hermanos en las iglesias, en los lugares donde nos congregamos. Así es. Ellos que, sintiéndose que llegaron primero, ellos se sienten que tienen la posición. Por lo tanto, ellos se sienten que ellos sí, pero los demás no. Y es por esto que llega el celo ministerial. ¿Qué es el celo ministerial? Aquellos hermanos que sienten, ¿por qué el Señor usa a fulano y no me usa a mí? ¿Por qué si yo estoy aquí? Ahí viene, ¿por qué a Él le da y a mí no me da? ¿Por qué si yo te he servido toda la vida, Señor, a mí no me da el don que tiene fulano? Y tratamos de opacar, de dañar la fiesta. No, allí vemos un hermano mayor preñado de odio, preñado de envidia. ¿Qué pasa? Y está en nuestra sociedad. El hermano mayor no es la víctima. El hermano mayor no es lo que pensamos. El hermano mayor son esas personas en nuestros alrededores. El hermano mayor son nuestros hermanos en la iglesia que pensando que ellos son lo que tienen, porque ellos son los mayores, porque ellos son los primeros, tienen que poseer todos los dones. Y nos olvidamos de repente esa envidia, ese odio, ese rencor, muchas veces inmerecido. Eso es gratuito. ¿Por qué? Porque el hermano menor hizo su vida y eso es lo que pasa. Usted hace su trabajo como usted tiene que lo entiende. Cada uno lo realiza como lo entendió. Si de repente el punto de vista de quien sea no es positivo, asunto de cada uno, pero hay experiencia que la persona tiene que vivir en su vida. Por lo tanto, nosotros muchas veces nos queremos hacer, por ejemplo, de salvadores. ¿Qué pasa contigo y conmigo? En el momento que tú y yo entendamos que cada ser humano aquí está para resolver, vamos a decir, reparar su vida. Se dice reparar su ticún. Usted va a entender que yo no me sirve de nada estar como salvadora de nadie, que todo el mundo tiene que vivir sus propias experiencias, darse su propio tablazo, independientemente de que yo esté en el camino para apoyarte, para aconsejarte, para ayudarte. Yo no voy a evitar situaciones o en mi propia vida por las cuales todo el mundo, cualquiera, tiene que pasar y enfrentar. Porque eso está escrito en tu destino y no lo voy a cambiar yo. Son reparaciones que tú y yo hemos venido a realizar. Entendiendo eso, entonces vivimos una vida con más calma. Y entendemos y aprendemos a ver lo positivo en cada posición. Aunque vemos y por años hemos castigado al hijo menor porque él fue y se gastó. Él simplemente trató de seguir su vida, el ritmo de su vida, experimentar cosas nuevas. ¿Que hubo negativo y hubo positivo? Claro que sí. Allí aprendió aprendió a valorar aquello que poseía. Aprendió a perdonar, a perdonar. Se hizo un examen de conciencia y entendió que lo que estaba haciendo, había hecho, era falso. Y es ese examen de conciencia que hace con determinación volver delante de sus padres. Y luego de ir delante de su padre, entendió algo maravilloso. Lo primero que entendió es que recibió con un abrazo
El anhelo de un padre que tenía un corazón esperando, anhelante por abrazar de nuevo a su hijo. Y la necesidad de un hijo que necesitaba ser abrazado por su padre y sentir el apoyo. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos. Necesitamos un padre, un corazón generoso que nos reciba exactamente como somos. Y ese es nuestro Dios a quien servimos. Ahí está la esperanza. Nuestro Dios nos va a recibir exactamente como somos, sin poner en mi cara, sacarme en cuenta los errores que he cometido. Es importante observar del padre. El padre simplemente cuando llegó su hijo no le preguntó: ¿y qué hiciste con el dinero que te di? ¿Es cómo lo gastaste? ¿Qué dita te diste? ¿Dónde fuiste? Nada. Simplemente con amor y con generosidad lo abraza. Le entrega toda su verdad. ¿Cuál es su verdad? El amor que tiene para él. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que entender. No estamos aquí para juzgar. El Dios a quien servimos tampoco nos juzga. Cuando volvemos delante de su presencia y ya yo me he arrepentido, porque si me he arrepentido, porque yo he reconocido dónde he errado, entonces Él está con los brazos abiertos, me recibe, me responde, me abraza y cambia mi vestido. Hace en mí una persona nueva. Cambia mi vestido, cambia mis sandalias, porque los zapatos que llevaba no eran los zapatos adecuados para caminar el camino que el Señor para mí ya ha designado desde antes de mi nacimiento. Por lo tanto, que el Padre en su misericordia nos dé la sabiduría, el entendimiento, para que tengamos un corazón generoso y que apartando de nosotros el odio, la envidia. No olvidemos qué bien le hace a un corazón volver a encontrarse con aquel que ama y que este odio, esta envidia, no nos hagas recogernos como hizo el hijo mayor. Sintiendo la envidia, se olvidó del valor de tener a aquello que amamos otra vez de vuelta. Padre, gracias, muchas gracias por todo lo que pone en nuestras manos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. El Eterno le bendiga junto a su familia. Bendiciones.